Primera carta a Corintios, capítulo 9, versículo 19. Dice así, dijo Pablo: entonces, siendo libre de todos, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número. Es decir, a los judíos me hice como judío, para ganar a judíos. A los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, no estando yo bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley del Mesías, para ganar a los que están sin ley. Me hice débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me hice de todo, para de alguna manera salvar a algunos. Y todo hago por causa del evangelio, para ser copartícipe de él. Amén. Siendo libre me hice esclavo. Estas palabras fueron las que el apóstol Pablo dijo. Ahora, ¿quién fue el apóstol Pablo? Un ciudadano romano, dice la misma palabra. Hechos 22, 27 y 28. Pero pongan atención como dice: un ciudadano romano de Tarso de Cilicia, pero de descendencia de Israel, de la tribu de Judá. Quiere decir, él nació en Roma, o nació en Tarso de Cilicia, pero la descendencia de él venía de la tribu de Judá, pero nació en otro país. Razones de estos lo entendemos porque el pueblo de Israel fue disperso por el mundo entero, y en diferentes países hay muchos judíos o personas de Israel. Judíos es por la tribu, Israel es toda la nación, y las tribus es como decir los estados de Israel, por decir en ese tiempo, ¿no? Ahorita no me meto con eso porque tenía que estudiar y voy a quedarles mal, pero sí, las tribus de Israel, cada una de las tribus de los hijos de Jacob tenían su nombre, fue dado para cada tribu. Bien, dijo también Pablo en Hechos 23:6. Entonces Pablo, percibiendo que una parte era de saduceos y otra de fariseos, dijo a gran voz en el Sanedrín: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. ¿Por qué les hablo todo esto? Porque Pablo nació en Roma, pero su descendencia o sus padres fariseos, judíos. Es como decir, nació aquí en Venezuela, pero sus padres son de Colombia. Eso es. Lo que ocurre es que ese privilegio lo tienen son el pueblo de Israel, que ellos nacen en cualquier otro país, pero su descendencia no la pierden, mientras que nosotros, por decir ustedes o yo, no podemos decir, yo no puedo decir, yo nací en Venezuela, yo nací en San Antonio del Táchira, pero yo no puedo decir venezolanos todos, por decir mis padres, porque mi papá nació en San Antonio, mi mamá nació en Villarrosario. Entonces ya ahí ya quedamos enredados. En nosotros no podemos ver eso, porque la única forma es que Dios hubiese escogido una familia de nosotros en un lugar y se hubiese establecido y ya pertenecían a esa familia. Pero los que sí fueron escogidos de esa forma fueron el pueblo de Israel. Por eso es que ellos sí están en otros lugares y nacen en ese lugar, sacan la ciudadanía o la nacionalidad de ese país, pero tienen el derecho de la nacionalidad de su descendencia. Algunos aquí por lo menos pueden tener doble nacionalidad, aunque creo que es un problema, ¿no? En Estados Unidos pueden ser de otro país y a los tantos 5 años o 10 años, no sé qué tanto tiempo,
pueden nacionalizarse o pueden tener una otra ciudadanía, por decir. Entonces, el pueblo de Israel tenía esto y tiene este privilegio. Nosotros lo que sí sabemos todos, que aunque yo soy venezolano, alguno aquí es colombiano, que creo que hay algunos por ahí, ¿no? Pero también hay de Ecuador o de Perú o de otra nacionalidad. Pero así como Israel tiene el privilegio de ser de Israel o ser de Judá o ser de una de las tribus de Benjamín, de Rubén, de Gad, de todas esas tribus de Israel, y no pierden su descendencia, están ahí arraigados, nosotros tenemos una descendencia que no vamos a perder, que donde vayamos vamos a conseguir una descendencia. Y ustedes saben cuál es, que usted llega a cualquier lugar y se consigue a un hijo de Dios, un hijo del reino. No importa que sea colombiano, venezolano, de Ecuador, de cualquier país, en cualquier lugar del mundo, nosotros tenemos familia, tenemos amigos, hermanos, hijos de Dios, porque tenemos un solo Padre. Amén. Bien, entonces el pueblo de Israel tiene ese, digamos, ese privilegio, esa bendición de que donde estén pueden tener esa nacionalidad, pero ellos dicen, yo soy judío o yo soy de otra tribu. Entonces, eso ocurrió con el apóstol Pablo. Pablo nació en Roma, lo dicen estos pasajes, pero cuando él lo tenían preso y lo veían como un fariseo o alguien que estaba levantando una revuelta, entonces el tribuno o la autoridad que había en ese lugar, entre estos pasajes, Hechos 22 y Hechos 23, dice que lo van a golpear. Y él dice, pero pueden hacerle eso a un romano. Y entonces se sorprende y dice, ¿cómo? Romano. Y el hombre dice, bueno, yo adquirí mi nacionalidad porque la compré, dijo el hombre. O sea, eso es legal, ¿no? En ese tiempo allá. La adquirí de esa manera. Y dice, no, yo de nacimiento, dijo Pablo, yo lo tengo de nacimiento. Bueno, entonces lo que podemos ver con todo esto es la situación de hombres, mujeres que están en un país como extranjero y que están indocumentados, por decir la situación que hay en algunos países para entrar. Ahorita la parte fuerte es para entrar a Estados Unidos. Mexicanos de Guatemala, de Nicaragua, quieren entrar a Estados Unidos porque dicen que hay un dicho, una palabra que dicen, ¿no? El sueño americano. Pero parece que el sueño americano se está cambiando. O sea, ya es puro sueño, porque las cosas como que son diferentes, han ido cambiando, así como en Venezuela han cambiado las cosas, así en muchos países han cambiado las cosas. Ajá. Entonces, Israel también fue extranjero en Egipto, 430 años estuvo como extranjero. Eran el pueblo de Israel dentro de otra nación, estaban metidos ahí. Al ver el faraón que Israel crecía mucho, entonces ahí fue donde los hizo esclavos y estuvieron 430 años, pero no fue porque faraón quiso hacerlo, sino porque ya había una palabra que Dios había dado de que su descendencia sería esclava 400 años. Pero aparte de que el Señor diera la palabra, no solo fue porque el Todopoderoso dio la palabra, sino que el hombre se ganó eso. ¿Cómo se lo ganó? Por el pecado. El pecado es esclavitud y la esclavitud los llevó a Egipto. Esa fue la situación. Entonces en Levítico 19:33, miren lo que dice. Cuando algún extranjero habite contigo en vuestra tierra, está hablando a Israel. Cuando algún extranjero habite contigo en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un nacido de entre vosotros os será el extranjero que resida con vosotros. Lo amarás como a ti mismo por ser extranjeros, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, el Señor vuestro Dios. Eso le estaba diciendo. No los opriman porque ustedes fueron esclavos y ustedes estuvieron como extranjeros en otro país y a ustedes lo oprimieron, pero ustedes no van a hacer lo mismo, sino que los amen. Ajá. Y otra
ejemplo más que hay, Éxodo 12:43, el extranjero se hacía de Israel al circuncidarse, o sea, se unía. Dice esto, este versículo: después dijo el Señor a Moisés y a Aarón, este es el estatuto de la Pascua, hoy es la cena del Señor. Ningún hijo de extraño comerá de ella. ¿De qué? De la Pascua. Sin embargo, todo esclavo comprado con dinero lo circuncidarás y podrá comer de ella. Ni el extranjero ni el asalariado podrá comer de ella. Se comerá en la misma casa. No sacarás nada de la carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel así lo hará. Y si algún extranjero reside contigo y celebra la Pascua al Señor, circuncídale todo varón y entonces se acercará para celebrarla. Entonces, ahí vemos que los extranjeros podían de alguna forma unirse a Israel y ser no israelíes nacidos, porque no es ilógico, ¿no? Pero sí como unirse, como sacar una nacionalidad, pero tenían que circuncidarse como el pueblo de Israel hizo esto porque fue la orden de Dios. Purificación después del parto. Mire lo que veo yo aquí, que en diferentes países o en todos los países nosotros tomamos enseñanzas judías, tomamos costumbres judías, pero las tomamos y seguimos siendo Venezuela, Colombia o del país que sea. Solamente tomamos eso porque es bueno. Porque las enseñanzas que el Señor le dio al pueblo de Israel no se las dio porque Él quiso aplicárselas o porque no, se las dio por higiene, se las dio por ayudarlos, se las dio para que fueran un pueblo diferente. Todo eso lo hizo el Señor con el pueblo de Israel. Entonces mire lo que dice Levíticos 12, versículo 1. Y fíjese que eso se hace aquí. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días. Será impura como en los días de su menstruación. Y al 8º día será circuncidada la carne del prepucio de su hijo, del niño. Y ella permanecerá 33 días en la purificación de su sangre. No tocará nada que sea santo, ni irá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Son 7 más 33, 40 días, que hoy dice, los 40 días de, ¿cómo que se llama eso? De la dieta. Así es que dicen. Bueno, 40 días que la mujer tiene que estar allá quietica, sin moverse mucho. Entonces fíjese cómo viene de Israel. Y así muchas cosas que nosotros estamos haciendo, pero las tomamos porque, las mujeres no la tomaron por esto. Tal vez lo tomaron porque vieron de Israel esas enseñanzas y dijeron, no, pues muy bueno, hagamos esto, porque imagínense, Dios diciendo cómo hacerlo, entonces voy a hacerlo como a mí me parece, no. Bien, entonces ahí vemos esto. Bueno, ahora sí entremos en el tema. ¿Por qué Pablo dijo, siendo libre de todos, me hice esclavo de todos? ¿Cómo es esto? ¿Por qué Pablo dijo siendo libre? ¿De qué era libre Pablo? ¿De qué fue lo que Pablo quiso decir? Aquí tengo varios puntos, de los cuales, de acuerdo a la palabra, yo veo las razones por las que Pablo dijo que era libre. No dijo Pablo es por esto y por esto, pero si uno mira en la palabra, sí lo puede conseguir de esa manera. Primero, era libre de la esclavitud de Egipto. Él no estaba como esclavo en Egipto, ya era libre de ahí, por lo menos eso era seguro. Segundo, era libre de ser esclavo del pecado. Pablo no era esclavo del pecado, por eso todas las cartas donde da muchos ejemplos que nos han ayudado a muchos de nosotros, ¿verdad? Pablo realmente era libre del esclavo, no era esclavo del pecado. Pero ahora, ¿qué pecados? Era libre de la mentira, no era esclavo de la mentira, no era esclavo de la infidelidad, no era esclavo de sobornar, no era esclavo de la corrupción, no era esclavo de las apariencias. ¿Alguno?
¿Alguno ha pasado por eso? ¿Será que alguno de nosotros hemos pasado por haber sido o ser esclavo de algo de esto? De la mentira, infidelidad, sobornar, corrupción, apariencias y otras más. Esto, qué feo es ser esclavo del pecado. O sea, que uno esté metido por decir, en una mentira, y como tiene que mantener esa mentira, lo lleva a otra mentira y otra mentira. Y eso sí es desagradable, ser esclavo de una mentira, porque tiene que mantenerla por años esa mentira. Pero resulta que a las mujeres tienen algo que Dios les dio, que no se les olvida. Y a uno como hombre, yo no sé si a la mayoría, pero a la mayoría de nosotros se nos olvida la mentira que dijimos hace tiempo. La mujer la tiene así siempre como pendiente para ver. Yo les dije y vuelvo y les repito lo que hace tiempo me ocurrió cuando tenía como unos 2 años de casado, tal vez. Que yo le dije, me dijo mi esposa, ¿y por qué llegó tarde? Cuando eso nada que ver con el Señor, ¿no? Solo sabía que existía. Allá él y yo aquí. Y un día llegué, no sé qué horas, 2, 3 de la mañana. Me dice, ¿y dónde estaba? Ah, es que estábamos en una reunión con el gerente del banco y nos invitó a su apartamento y ya estábamos compartiendo. Entonces, claro, todo el banco y los empleados y compañeros, bueno, está bien. Yo solucioné, pero ella lo tenía ahí guardadito. Pasaron los años y resulta que pasamos un día por ahí. Y ella me dice, ¿y esos lugares, ese edificio? Yo no sé, yo nunca pasé, yo no sé nada de eso. Dice, pero ahí es el apartamento del gerente. Ahí es donde vive el gerente. ¿Y qué pasó? Que dice que no se acuerda. Entonces era mentira lo que usted me dijo hace años. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo una mentira, que para poder mantener esa mentira tiene que anotarla para que no se le olvide. Pero tarde o temprano va a salir a luz, porque la Biblia dice que todo sale a la luz. Amén. Bien, entonces ser esclavo de una mentira o ser esclavo de algo, del pecado, de una conducta es algo horrible. El que es esclavo de mantenerse ganándose la plata fácil, el que vive de esa manera, cuando se acerca al Señor Jesucristo y ve que la Biblia dice que tiene que tener fe, que tiene que esperar en Dios y no esperar en el hombre para sobornar o para caer en corrupción, entonces a algunos les cuesta, y por eso es que uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué le cuesta buscar a Dios? Es por esa razón. La Biblia dice en Juan 3, creo que es versículo 19, donde dice que las obras de la persona no lo dejan acercarse a Dios. Sus obras son malas. Entonces, qué feo es ser esclavo de una mentira, de una corrupción, de algo que uno sabe que está en desacuerdo con Dios. Pablo dijo, yo soy libre. ¿De qué más era libre Pablo? Era libre de ser esclavo guardando un día como reposo. Él era libre. La Biblia nos dice en Mateo 12:8 que Jesús dijo, el Hijo del Señor, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pablo había entendido eso con respecto al reposo y dijo, es libre. Juan 8:31 en adelante, ahí hay una conversación de Jesús con los discípulos y los fariseos. Y lo tremendo es que comienza diciendo el versículo 31, y le dijo a los fariseos que habían creído en él. Le dijo a los que habían creído. Fíjese bien cómo dice ahí, a los que habían creído en él les dijo, si ustedes guardan mi palabra, conocerán la verdad y serán realmente libres. Y de una vez los que habían creído se molestaron. Dijeron, pero ¿cómo es eso si nosotros somos libres? ¿Por qué usted nos dice eso? Nosotros somos libres. Y le termina diciendo el Señor,
ustedes son esclavos. Dicen, nosotros somos libres, no somos hijos de fornicación. Ustedes son esclavos porque ustedes quieren matarme. Termina diciéndoles, ustedes son hijos del diablo. Versículo 44 de Juan 8. Entonces, cuando uno mira toda esta conversación, para que lo miren en su casa, de Juan 8:31 al 45, como que es bonito lo que habla ahí. Yo tengo tiempo mirándolo, ¿no? Pero hoy volví a leer esa parte y yo me reía mirando esa conversación de Jesús con los fariseos y les decía, ustedes son esclavos. Y yo decía, nosotros somos libres, ustedes son esclavos. Yo decía, nosotros somos hijos de Abraham. Dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Porque mi palabra no haya aceptación en ustedes no les cuadra mi palabra. Bien, entonces el apóstol Pablo era libre de permanecer guardando un día como reposo. El tema de hoy no es para explicar esto. Era libre Pablo de estar persiguiendo a los demás creyentes para obligarlos a circuncidarse y obligarlos a ser de Israel. Cuando era Saulo, no era libre. Cuando él era Saulo, antes de tener el encuentro con el Señor Jesucristo, él era un esclavo porque andaba persiguiendo a los cristianos, obligándolos a o que renegaran o que se retractaran con respecto al Mesías, a Jesús. Y entonces por esa razón él podía decir ahí, yo soy libre, ya no ando persiguiendo a nadie, ahora les hablo la palabra. Pero antes no, antes quería obligar a la gente a que aceptaran que estaban equivocados. Entonces Pablo estaba diciendo, yo soy libre. Libre de perseguir a los demás, discutiendo para que creyeran en lo que él creía. Esto le puede pasar a cualquier persona. La mayoría hemos pasado por este paso. ¿Usted aceptó al Señor? Y está tan emocionado porque la palabra lo bendijo, porque recibió un milagro, que llega a la casa a decirle a la mamá, mire mamá, parta esas imágenes, esos son del diablo. ¿Verdad que sí? Porque como ya conoce la verdad, dice, no, eso es del diablo, y aquello todo es pecado, aquello es pecado, eso es pecado, es pecado. O sea, mejor dicho, le dice, no, muérase más bien, porque con todos los errores que tiene usted, pero yo sí soy libre. Eso le pasa a cualquier cristiano, a cualquier persona que comenzó a buscar de Dios. Y no solo eso, sino que cuando consigue a otro de otra creencia, comienza hablándoles la palabra de Dios y casi que comienza a agarrar a golpes. Porque usted está convencido de que lo que usted dice es verdad y el otro está más agarrado de que sí es verdad lo que él dice. ¿Alguno ha pasado por eso? De que casi se agarra a golpes con otro, con un testigo de Jehová, o con un adventista, o con cualquiera, o con un gnóstico, con un mormón. Esto a mí me pasaba hace muchos años, de estar discutiendo. Yo veía que venían los testigos de Jehová y los esperaban en la puerta. Uy, ahí viene, uy, qué bueno, para pelear. Mire, era tanto, les voy a contar otra historia bonita. Cuando comencé, no quiere decir con esto que lo que estoy diciendo no les estoy aplaudiendo a alguno que esté haciendo malo, ¿no? Sino errores que cometí, que creo que algunos pasan por ahí. Yo recuerdo que cuando era carismático católico, que tal vez, no puedo decir qué tiempo tendría, yo creo que era muy poquito. Un día estaba con unos amigos tomando cerveza y hablando del Señor y peleando que yo tenía la razón. Y usted sabe cómo son los que toman, ¿no? Que pelean por nada. Ahora imagínense, más ahora es que conocen dizque la palabra. Eso me pasó hace muchos años en San Antonio. O sea, errores que se cometen y no era ningún libre, era un esclavo de eso. Entonces, por eso les digo, no estoy aplaudiéndolos, sé que pasa uno por ahí, pero qué bueno es que uno diga, uy, ya eso realmente, hoy yo puedo decir, soy libre de eso. Pero antes estaba creyendo que yo, que porque conozco del Señor, podía ser. Era libre el apóstol Pablo porque
Era libre porque él creía en el Mesías, porque tenía paz. Y más bien ahora, como Pablo, otros eran los que eran esclavos y lo perseguían a él. Porque él, como fue libre de esa presión de creer de que tiene que convencer a los demás, entonces él ya listo, tranquilo, donde iba predicaba, pero no fastidiaba. Pero después comenzaron más bien a perseguirlo a él, al apóstol Pablo. Pero ahora, ¿de qué se hizo Pablo esclavo? Siendo libre. Porque recuerda que la enseñanza es, siendo libre, me hice esclavo, dijo Pablo. Siendo libre me hice esclavo. Si uno analiza esas palabras, puede pensar, o sea, volví para atrás, ¿verdad que sí? Pareciera, ¿no? Si se queda con las palabras sin mirar la Biblia, uno puede creer que Pablo, siendo libre en el Señor Jesucristo, que ahora conocía la verdad y que ahora tenía paz y que ahora no estaba como esclavo de los vicios y que ahora volver a ser esclavo, no. El apóstol Pablo da la explicación en los versículos siguientes. Miremos lo que significa esclavo. Uno de los sinónimos de esclavo, que uno de los últimos sinónimos, sumiso y obediente, porque así es un esclavo, es sumiso y obediente. Cuando Pablo dijo, siendo libre me hice esclavo, es decir, a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden bien, el apóstol Pablo era un ciudadano, un hombre que nació en Roma, pero su descendencia era judía. Dice en Hechos de los Apóstoles que estudió con Gamaliel, era uno de los mejores maestros, era muy preparado. Pablo llegó a decir a muchos de la ley, muchos conocedores, él tenía más conocimiento. O sea, realmente no era cualquiera que hablaba de la ley de Dios o de la Torá, no era cualquiera que hablaba de esto, era un hombre bien conocedor de la ley de Dios, era un hombre muy firme. Pero como se hizo libre por conocer a Jesús, entonces ahora estaba diciendo, siendo libre me hice esclavo. Pero ¿qué quiere decir? A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. No es que no era judío, su descendencia era judía. Pero cuando dice a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, siendo libre me hice esclavo, lo que estaba diciendo era que él ahora pertenecía a la iglesia, de Jesucristo. Pablo ahora pertenecía a la iglesia, pero dice, a los judíos me hice judío. ¿Cómo es eso de que Pablo, siendo judío, dice a los judíos me hice judío? Iba a las sinagogas como judío y predicaba allá porque era descendencia judía, pero era un nacido de nuevo como Nicodemo. Era uno que había aceptado al Mesías como Señor y Salvador. Por eso dice, a los judíos me hice judío. O sea, compartía con ellos como si fuera de ellos. Compartía y les hablaba. Por eso es que uno mira en las cartas y algunos dicen, pero es que Pablo guardó el día de reposo, pero es que Pablo guardó el Shabbat. Sí, era judío, se hizo como los judíos, pero para ser esclavo y poder sacar. Por eso termina diciendo el pasaje principal, para ganar al mayor número. Es decir, a los judíos me hice judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, siguió diciendo el apóstol Pablo, ¿cómo más se hizo esclavo siendo libre? A los que están bajo la ley como quien está bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Miremoslo desde este punto. A los que conocen de la ley, a los que conocen de la Constitución, miremoslo como Venezuela, a los que conocen las leyes, a los que conocen la Torá o los que conocen la ley de Dios, a los que conocen, me metí con ellos, me hice con ellos. Es decir, los que conocen la ley, los que están bajo la ley en el Antiguo Testamento, eran los judíos
el pueblo de Israel que estaba aferrado creyendo que por la ley se es salvo. Y la Biblia nos muestra que por cumplir la ley no hay salvación. Cumpliendo los mandamientos sí, como prediqué hace poco, los mandamientos son salvación, pero por Jesucristo, porque en Jesús podemos cumplir los mandamientos. Pero creer que por cumplir los mandamientos se es salvo es invalidar que Jesús vino a la tierra, porque yo cumplo los mandamientos, no necesito de Jesús. Entonces no es por los mandamientos la salvación, los mandamientos es un paso para llegar a Jesucristo. Amén. A los que están sin ley, ¿cuáles son los que están sin ley? A los que no conocen de la ley de Dios, a los que no conocen de la Constitución, a los que no conocen de las leyes, como sin ley, no estando en la ley, yo sin ley de Dios, sino en la ley del Mesías, para ganar los que están sin ley. Pero luego viene la otra parte. Me hice débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me hice de todo, para de alguna manera salvar a algunos. Realmente el apóstol Pablo tenía amor por los gentiles. Los gentiles significa los que no son Israel. Por esa razón dice, me hice débil con los débiles, para ganar a todos. Piense bien y analice bien esta palabra que el apóstol Pablo dijo. Me hice. No dice Dios me hizo, sino me hice. Significa Pablo tomó la decisión. Pablo, el Espíritu Santo lo inquietó y él fue sensible a lo que el Espíritu Santo puso en él y se hizo. No me obligó Dios, sino me hice. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, no? Ajá. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entender esta parte de que algunos el Señor inquieta que se hagan esclavos siendo libres? ¿Cómo es esto? Nosotros, todos los que estamos aquí porque aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nosotros hoy podemos decir, soy libre. ¿Verdad que sí? Dice, creo que Juan 8 también. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Nosotros somos libres en Jesucristo. Somos libres, descansamos en Jesucristo. Tenemos cualquier dificultad, cualquier problema, y uno puede decir, Señor, te entrego este problema, te entrego esta carga. O sea, me hago libre, no me desespero. Señor, te entrego este problema, te entrego esta preocupación. Pero si yo me agarro de ese problema, no soy libre. Yo debo de poner la confianza en el Señor Jesucristo y decir, Señor, en ti soy libre, tú tienes el control, tú me ayudas, tú me sanas, tú me restauras, tú me bendices. Yo tengo que descansar en el Señor Jesús y confiar en el Señor. Amén. Ajá. Pero ¿cómo es esto de que algunos el Señor inquieta? El Señor a muchos de nosotros nos ha inquietado para que cambiemos. A usted no lo ha inquietado el Señor a cambiar. Usted tenía una conducta y hoy comenzó usted a decir, pero ya eso no le agrada a Dios y ya dejé de hacer lo malo. O sea, el Espíritu Santo en nosotros comienza a inquietarnos y comienza a mostrarnos, tiene que cambiar, no haga eso, perdone, no actúe de esa manera, pida perdón por lo que hizo, por la acción que cometió. O sea, el Señor nos inquieta a todos nosotros para que nosotros hagamos. No nos obliga, sino que pone en nosotros y nosotros decimos, sí, voy a hacerlo. Y regresa uno y le dice, mire, disculpe por lo que dije, por aquello, por lo otro. Eso significa, el Espíritu Santo nos inquieta para que seamos, aunque somos libres, seamos esclavos. Ya les voy a decir cómo es esto. Es esto, por decir, tengo aquí varios ejemplos. Hay personas que reciben bendición. Dios los bendice. ¿Y qué hace el Señor? ¿O qué hace esta persona? Ya no comparte con aquellos que ahora, como que yo recibí una bendición, ahora subí de estrato social. Pareciera y se ve, y como que es lógico. Sí es así, ¿verdad?
usted recibe una bendición económica, no 10,000 bolívares, sino, vamos a decir, una empresa, pero no la tenía. Y Dios le permitió que tuviera una empresa. Entonces ahora, como es un empresario, ya a los demás lo mira así y no, yo necesito una iglesia donde haya prosperidad, porque es que no. Y se les olvida que donde prosperaron fue en la iglesia. Se les olvida que donde los bendijo el Señor fue en ese lugar. Y entonces algunos como que se suben y ya no estoy en ese estrato, ya como que, ¿sí me entienden esa parte? Eso es en todas las áreas, no solamente en la iglesia. Fuera de la iglesia, alguna persona lucha y se esfuerza y pasa situaciones y por fin logró superarse. Ahora tiene su empresa, tiene su negocio, y entonces los que estuvieron con él los humilla. Eso es una persona que siendo libre se vuelve esclavo otra vez de esa libertad que obtuvo, porque ahora cree que la bendición lo tiene que apartar de algunas personas. Otro ejemplo más que el Señor inquieta para que sea, aunque es libre, sea esclavo. Usted ora por los enfermos, o usted siente, el Señor lo inquieta para que ore por alguien, y usted comienza a orar por las personas y el Señor lo sana. Pero hay algunas personas que no quieren ser sensibles a tener misericordia por el enfermo. Entonces hasta le dicen, eso es puro cuento. Fíjese nomás lo que pasó por ahí anda todavía como con la ñapa, con el chikungunya. Como con ñapa ahí por ahí todavía, ¿verdad? Yo he escuchado a algunas personas que me han comentado de hombres, más que todo de hombres, que hombres le han dicho a las esposas, pero qué puro cuento usted con el chikungunya, tira en la cama, eso es patusquería suya, eso usted. Y resulta que le dio vuelticas y lo tiró. Y dicen por ahí también, ¿no?, que la mujer enferma se levanta a cocinar, el hombre con un dolor de cabeza dice, ay, la mujer como que es más valiente, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo estoy diciendo aquí con respecto a esto? Que hay personas que no tienen misericordia del enfermo y le dice, eso es puro cuento. Y entonces Dios es tan bueno que aunque es libre, lo hace esclavo. ¿Y sabe cómo lo hace esclavo? Pasa por la enfermedad. Y cuando sale de ese dolor, ahí sí comprende a los demás. Pero porque tuvo que pasar por ese dolor tan fuerte, por esa enfermedad tan fuerte, o por un cáncer, y entonces ahí sí comprende a los que tienen cáncer. Pero el resto dice, no, pero usted sí es apatusquero o apatusquera, eso es puro cuento, puro dolor, pura bulla, pura bulla. Aunque es libre, el Señor lo hace un esclavo para que sea realmente libre y comprenda a los demás y entienda a los demás y tenga compasión con los demás. Amén. Así le pasa a muchas personas, a algunas personas. También ocurre con la persona que está bien económicamente, está bien en el Señor, está bien en el ministerio, todo bien. Y tal vez no ha pasado una prueba fuerte. Y el Señor, como Él cree que los demás son flojos, entonces el Señor lo que hace es que lo mete en una prueba, que lo pasa por un proceso, que entonces comienza esa persona a decir, ahora sí entiendo. Dios mío, el Señor me trató, me pasó. Mire, qué fuerte es cuando una persona, después de tener dinero en cantidad, que está muy cómodo, y quedarse en la ruina. Qué complicado, ¿no? Tener que volver a levantarse, o tener que volver a empezar, o tener que estar ahora humillado porque ahora no tiene. El Señor a veces permite situaciones para ayudar a al mismo cristiano.
para que si es libre, hágase esclavo. Significa, con el débil hágase débil. No con el débil critique al débil, sino por eso Pablo dijo, con los débiles me hice débil. Con los enfermos me hice como si estuviera. No dice así, pero cuando dice todo esto uno puede entender realmente que el apóstol Pablo pasó por ese proceso y él podía decir, siendo libre me hice esclavo para ganar. El Señor me habló esta mañana de esta enseñanza. Yo estaba orando por la enseñanza que predicar, porque sí sabía que la predicación tenía que ver con la parte judía, con la parte de Israel, porque es lo que el Señor me metió y está en estos meses hablando y predicando y estudiando. Al final de los tiempos, el pueblo de Israel va a ser restaurado. Mira, hay un pasaje que me sorprendí en estos días de Ezequiel 37, que también lo he leído hace mucho tiempo, creo que es 36 o 37, de el profeta que le dice el Señor, ¿qué ves? Un ejército de huesos, profetiza sobre esos huesos, y profetizó sobre los huesos y recibieron carne esos huesos. Después le dijo, profetiza sobre esos huesos y diles, espíritu, ven de norte, sur, este y oeste, creo que dice así, ven sobre ellos. Y cuando ya recibieron, dice, ese es ejército de Israel. Israel, hasta Dios va a hacer todo eso con Israel. Los que murieron sin aceptar al Mesías, hasta el Señor los va a resucitar para que acepten al Mesías, porque es una palabra que el Señor le dio a Israel. Pero ¿quién tiene que predicar a Israel? La iglesia, nosotros. Por esa razón, el Señor está inquietando a los pastores para que hablen de Israel. Mire, es tanto que están hablando tanto de Israel, pastores en diferentes congregaciones del mundo entero, que como yo puse ayer o antier en el Facebook, puse un comentario de que Israel, la iglesia tiene que predicarle a Israel. Bueno, hice un comentario, pero como es por Facebook, pagué $1.50, algo así, como según el dólar venezolano 18 bolívares, pero el otro dólar son como 300 bolívares, pero pagué eso. Ese comentario le ha llegado a más de 15,000 personas que tienen Facebook en el mundo, y de esas 15,000 por lo menos como 150 le han dicho me gusta y otros han hecho comentarios. Entonces uno dice, yo decía, Dios mío, o sea, qué bueno que muchas personas en diferentes partes, no sé si usted se ha dado cuenta del Facebook, que de repente le aparece a alguien que no es su amigo y está metido ahí como un comentario o una propaganda o una publicidad de ropa. Y usted dice, ¿y esto por qué? Si yo no lo tengo en mi Facebook como mi amigo y me aparece, porque pagan para que salgan. Así está ese comentario en el Facebook de muchas personas. Los que son amigos de la renovación pues lo ven, pero muchos no lo han visto. Lo están viendo más bien. Muchos lo están viendo. Ajá. Entonces vuelvo y les digo, mire, Israel, pastores cristianos están diciendo lo que el Señor está pasando aquí conmigo también. Hay que hablar de Israel, hay que estudiar sobre Israel. Pero creo que algunos no han sido sensibles, y eso está en ese comentario. Algunos no han sido sensibles con lo que el Espíritu Santo está haciendo sobre Israel y la iglesia, de que la iglesia tiene que prepararse en conocer a Israel, toda la historia de Israel. ¿Para qué? Para predicarle y mostrarle al pueblo de Israel y al pueblo judío que ese Jesús que vino hace 2000 años es el Mesías. Nosotros somos los llamados a eso. Algunos no lo han entendido, entonces como estudiaron tanto, se volvieron colombianos mesiánicos, se volvieron venezolanos mesiánicos, y en vez de ser iglesia que muestra al Mesías, volvieron para allá. Ahora toca predicarle, ahora nos toca doble tarea. Nos toca predicarle a los judíos
y a los pastores que se nos volvieron judíos. Ay, ay Señor, ahora Señor, danos, porque ahora nos toca predicarle a doble, a judíos y a los no judíos. Bueno, les dije todo esto porque esta mañana el Señor, desde ayer estaba inquieto orando, Señor, ¿qué palabra es? Y yo me desperté y me recosté en la cama cuando escucho esta palabrita que yo dije, esa palabra está en la Biblia. Y la palabra que me dijo el Señor fue, siendo judío, se hizo judío. O sea, lo que Pablo dijo, me hice judío a los judíos. A los judíos me hice como judío. Entonces yo dije, ay, ¿dónde está? Y empecé a buscar. Ahí está en 1 Corintios 9:20. Entonces, hermanos, no solo miremos este punto de que tenemos que predicar a los judíos, sino miremos que tenemos que hacernos como los demás para ayudar a los demás. Al débil me hago débil. Al que está en otro estrato me hago como el de su estrato para ayudarlo. Pero no puedo rechazarlo porque ahora yo estoy en un nivel, yo soy un pastor y ya yo no puedo hablar con algún hermanito por ahí porque ahí no. Tengo que hacerme, porque así nos llamó el Señor. Si Pablo lo dijo, me hago débil con los débiles, pues también no significa me voy a hacer un pecador, no es volvernos pecadores. Fíjese que uno comete el error, ya para terminar, uno comete el error, como dije al comienzo, cuando uno conoce de Dios, que uno conoce la verdad lo hace libre y condena a la familia porque no aceptan del Señor. No, hágase, baje y recuerde que Dios más bien lo liberó a usted de eso. Entonces, no es que le va a adornar la imagen, no es que le va a decir vengo a acompañarlo para que recemos, no, sino que pídale al Señor y que le dé sabiduría para poder hablarle sin necesidad de decirle eso es del diablo, que sí es del diablo, pero que no tiene que decirle de esa manera, sino que usted vaya y esté ahí y pide al Espíritu Santo en el momento que usted le va a compartir, y usted va a orar por esa persona y esa persona va a entender solo y va a decir, no, esto como que verdad que sabe qué es lo que tenemos que hacer. Como dicen por ahí, si usted le quiere dar un pedazo, le quiere quitar el hueso al perro, ¿verdad? Si usted va a quitárselo, ¿qué va a pasar con el perro? Se le va a tirar encima, lo va a morder. Pero si usted le pone un pedacito de carne, él suelta el hueso y porque aquí está más rico. Es lo mismo, mostremos al Señor y no le caigamos encima a la crítica, a lo que tiene, porque ¿sabe qué es lo que ocurre? Esa es la fe, que no es fe, pero es la fe de ellos. Y pelean por eso y se aferran a eso. Mostremos al Señor, mostremos que el Señor sana, mostremos que el Señor hace milagros, y después van a decir, como dijo alguien por ahí, esto ya no me sirve para más, y lo botó porque vio que no le sirvió. Lo invito a que se levanten los que quieren hacerse débiles con los débiles. Por eso Pablo dijo, siendo libre me hice esclavo para ganar. No siendo esclavo, sino se bajó a su nivel. Amén. Bien, oremos. Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, quiero pedirte perdón porque siendo libre en ti no me he querido hacer esclavo para ayudar a otro, sino que tal vez he dicho, yo soy libre, que se pierdan los demás, que busquen de Dios a su manera. Somos llamados a bajar de nivel, somos llamados a bajar, a estar con el enfermo, a estar con el que necesita, a estar con el que tiene dificultades. Somos llamados a entender a los demás. Por eso es que muchos dicen,
¿Por qué los cristianos son así? ¿Por qué usted de esta manera? Es porque ha cambiado. Señor, ayúdame a cambiar más. Ayúdame, Señor, a no hacer acepción de personas. Ayúdame, Señor, a predicar con amor, con sabiduría, no con piedras. Hablar con misericordia, no creyendo que soy el que tengo la razón, sino que el que todo lo sabes eres tú. Señor, ayúdame, porque no quiero que tú me hagas esclavo siendo libre a la fuerza. Cuando me haces pasar por situaciones después de que he tenido la bendición, por creerme el único, Señor, que yo sea sensible a tu espíritu y que pueda decir: voy a dar la mano, voy a ayudar, voy a predicar, voy a hablar. Eterno Rey, gracias. Gracias, Dios Todopoderoso, porque has sido fiel, porque nos has guardado, nos has bendecido, y sé que tu propósito se cumple cada día en la iglesia. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Todos tus sueños